¿Para qué está el Eintracht Frankfurt en esta UEFA Europa League? En este video lo analizamos. Hoy comienzan los cuartos de final de la UEFA Europa League y por supuesto hay un equipo alemán involucrado, y en este video quería hablar justamente, como decía en el inicio, del Eintracht Frankfurt, el equipo de Dino Topmöller, un equipo que recordemos que hace un par de temporadas ganó justamente esta UEFA Europa League, la segunda en su historia, aquel equipo comandado por Oliver Glasner, aquel equipo que tuvo, por ejemplo, o que le ganó, mejor dicho, la final al Rangers en el Sánchez Pizjuán por penales con aquel gol de Borré que le dio el título y demás, aquel equipo que tenía el propio Borré, que tenía Kostic, que tenía a Gilles Sou, que tenía a Lindstrom, que tenía a Hinteregger, que por supuesto tenía o todavía tenía en una muy buena versión a Kevin Trapp. Entonces es un equipo que ya en los últimos años se ha acostumbrado a jugar competiciones europeas, recordando que después de esa Europa League, obviamente al ganarla le dio acceso a que la temporada siguiente juegue la Champions. Por eso es un equipo que ya en los últimos años ha adquirido, creo yo, un poco de experiencia, un poco de roce en competiciones europeas, perdón. Entonces es un equipo que en este video lo quería hacerme la pregunta de ¿para qué está en esta actual edición? Sabemos que hoy está arrancando su partido o va a jugar su partido de ida frente al Tottenham en estos cuartos final, partido que se estará jugando en Inglaterra y la semana que viene se estará definiendo en Frankfurt. Y que además creo que el Eintracht es un equipo que esta temporada ha mostrado dos caras, o que al menos ha mostrado, o que la temporada suya se puede dividir en dos. Una muy buena primera parte de la temporada y una segunda parte de la temporada, la que está atravesando actualmente, en la que el equipo está dejando algunas dudas, y creo que mucho tiene que ver, por supuesto, con un desgaste de la propia temporada y otro con el factor de Omar Marmoush. Obviamente sabemos que es un jugador que se fue al Manchester City por 70-75 millones en una de las tantas ventas exitosas o enormes que hizo el Eintracht en los últimos años, pero que Marmoush era en esa primera parte de la temporada, de esa muy buena campaña que venía haciendo el Eintracht, fue clave, era el futbolista claramente el jugador con más gol, el jugador que le está aportando en todos los sentidos, tanto en goles y asistencias, en último pase, era un futbolista que estaba, además de todos los goles generados todos los goles generados, valga la redundancia, era un futbolista que además con su nivel de inspiración, era aquel futbolista que en cualquier partido que por ahí el Eintracht no funcionara como colectivo, él con alguna acción individual te podía entrar en algún partido, con algún tiro libre, con algún gol, con algún pase, con alguna acción puntual, con algún penal provocado y demás. Era ese futbolista distinto que tenía el Eintracht, ese jugador totalmente angelado, inspirado, como decía anteriormente, y que obviamente con su salida y el Eintracht, la verdad que perdió mucho peso en ataque. Es un equipo que obviamente ha perdido ese futbolista distinto que tenía, que obviamente sigue Ekitike, que el francés fue en esa primera parte de la temporada el gran socio que tuvo el egipcio. Fueron la verdad que una dupla que funcionó realmente muy bien y que lamentablemente para el Eintracht duró muy poquitos meses. Pero si bien Ekitike sigue aportando algunos goles, es un delantero que, si bien es un jugador que puede autogestionarse, es un delantero que creo que está dejando buenas sensaciones esta temporada. Es un delantero con muy buenas condiciones, tanto físicas como técnicas, pero que es un delantero que obviamente creo que lo que o ha brillado en un contexto en el que él era la segunda espada, en el que la primera espada era Marmoush y Ekitike era más el socio, era más el acompañante, y dentro de ese contexto creo que el francés se sentía mucho más cómodo, y ahora sin el egipcio, y estamos viendo un Ekitike que por él le está costando un poquito más, que insisto, sigue aportando goles y demás, pero que le falta ese socio, le falta ese futbolista con el cual combinar, porque también hay que decir que ante la salida de Marmoush, Topmöller en los últimos partidos ha cambiado el sistema. Ha pasado de ese 4-4-2 que utilizaba anteriormente a jugar con un 4-2-3-1, con Ekitike más solo en punta, con Götze por ahí un poco más jugando más cerca de él, pero más retrasado, con este chico Baoya que se metió en el equipo y que le está dando también ciertas soluciones, pero que no es un jugador del perfil de Marmoush. Es un jugador que además arranca más por izquierda, es más un jugador de banda que para jugar por dentro. Entonces el Eintracht ha sentido la baja de Marmoush,
ha sentido su pérdida, y porque también hay que tener en cuenta que si bien obviamente el Eintracht antes la salida de Marmoush no se quedó con los brazos cruzados, salió al mercado y trajo a Wahi, este delantero que hace muchas temporadas ya se hablaba muy bien de él, y que incluso el club ya lo tenía o ya lo había intentado sondear en otros mercados. Bueno, ahora aprovechando la salida del egipcio, apostó por él, pero es un futbolista que se lo nota físicamente muy disminuido, se lo nota que está todavía atravesando un momento de adaptación, por así decirlo. Se lo nota que todavía le falta ritmo. Es un jugador que no había tenido una buena temporada en el Marsella. Entonces, insisto, es un jugador que me parece que el Eintracht lo pensó para que sea una solución a corto plazo, pero viendo sus primeros minutos, sus primeros partidos, que incluso ya se ha perdido algunos por cuestiones físicas, viendo todo eso, me parece que es un jugador que te va a aportar más por ahí la temporada que viene. Parecido a lo de Ekitike, porque cuando llegó Ekitike, recordando lo que fue su llegada a inicios del 2024, Ekitike era un futbolista que le costó, que tuvo ese periodo de adaptación, que se lo notaba también un poco falto de ritmo, falto de físico, y que después, 6 meses, en esos 6 meses de adaptación, después ahí sí terminó de explotar. Bueno, creo que con Wahi va a pasar algo muy parecido, pero estamos hablando de que es un futbolista que, si lo ponemos en este contexto, no te va a ayudar mucho en este momento de la temporada. No te va a ayudar mucho esta temporada. Entonces es un jugador que que el club lo ficha, insisto, para que sea un poco el reemplazante de Marmoush. Pero es un jugador que te va a dar, creo que más a mediano o largo plazo y no tanto a corto plazo. Y el otro delantero que ha llegado, que es un ya histórico, un delantero que ya ha pasado por muchas ligas, que es Michy Batshuayi, ya un delantero más contrastado, más experimentado, que viene a tener experiencias diversas en Turquía, jugando en el Fenerbahce, jugando en el Galatasaray, jugando en el Besiktas y demás. Y pues un delantero, insisto, más contrastado, es un delantero además mucho más de área, no es un perfil nada parecido a Marmoush. Wahi tampoco, pero bueno, se le puede asemejar un poquito más. Entonces Batshuayi tampoco es un delantero, vuelvo lo antes, no es su perfil parecido a Marmoush, es un delantero mucho más de área, que creo que ha llegado también para ser un complemento de Wahi, porque sabiendo que por ahí el francés no iba a tener por ahí un impacto tan inmediato, Batshuayi por ahí sí, porque venía con más ritmo, venía de tener por ejemplo una buena temporada, repito, en el fútbol turco, y que es un jugador que te puede aportar gol, te puede dar otras cosas, y es un delantero que por ahí el Eintracht no tenía, porque Ekitike es un perfil también muy diferente al del belga, también es diferente a Wahi. El otro delantero que tenía es Igor Matanovic, que es un delantero más torre, también no es más de área, pero que ha tenido lesiones y que es un futbolista que tampoco ha dado un gran nivel cuando ha jugado. Por eso creo que también la llegada de Batshuayi, que incluso se dio sobre el cierre del mercado, sobre el cierre del mercado invernal, también creo que se entiende a partir de ahí de que, bueno, es un futbolista que te llega para aportar un perfil diferente, que te aporte goles, ya lleva 2, a diferencia de Wahi que no lleva ninguno. Entonces, bueno, creo que por ahí también se entiende un poco su llegada, pero que dentro del contexto de que son dos futbolistas que llegaron para reemplazar, por ahí no tanto en cuanto al perfil de Marmoush, pero sí en cuanto a los goles, y la verdad que tampoco le están dando demasiadas soluciones. Por eso, insisto, Tom Möller ha optado en los últimos partidos por jugar con un 4-2-3-1, con Ekitike en punta, más solitario, y con futbolistas, por supuesto, jugando atrás de él, el caso, lo dicho, de Baoya, jugando con Götze, jugando, por ejemplo, con Nauf, después sí con Larsson, Schiri en el medio y demás. Pero es un equipo que también ha perdido, por supuesto, que gol. Vuelvo a lo de antes, Ekitike se ha visto un poco despotenciado y demás. Pero eso hablando al menos desde el aspecto del juego, del funcionamiento. También quiero hablar un poco del factor anímico, que creo que también, por supuesto, en estos contextos termina pesando. Porque estamos viendo un Eintracht que en Bundesliga ha perdido algunos partidos recientemente. La verdad que viendo lo que fue el 2025, haciendo un resumen más o menos corto, la verdad que lo arrancó bien, todavía con Marmoush, creo que fueron 4 o 5 partidos sin perder. Después tuvo ese bache, el que tuvo algunos partidos complicados. Recuerdo, por ejemplo, aquellas 2 derrotas muy duras ante el Bayern y el Leverkusen. La del Bayern 4-0 en el Allianz y la del Leverkusen 4-1 de local. Después el Eintracht que llegaba a esa serie frente al Ajax, la serie que disputó por los octavos de final. Y ahí es donde me parece que
algo a lo que puede agarrarse este equipo es que esa serie frente al Ajax vimos un Eintracht muy competitivo, un Eintracht que plantó cara, que fue muy superior, que la verdad que se impuso sus condiciones sobre el Ajax, un Ajax creo que también que la verdad que mostró una imagen bastante pobretona y un equipo que incluso en el partido de vuelta, ya con el Eintracht que había ganado el partido 2-1 de ida, vimos creo que a Farioli poniendo un equipo totalmente alternativo, como casi que regalándole la serie al Eintracht, pero dentro de todo ese contexto vimos un muy buen equipo de Top Möller, insisto, muy competitivo, muy serio, un equipo que la verdad que no tuvo tampoco demasiados errores defensivos, y fue un equipo que encontró gol, con un 6-2 en el global, y demás. Por ejemplo, fue una muy buena serie, lo que decía antes, del chico Bagoya, que es un jugador que ha entrado creo que en buena dinámica para el equipo. Por ejemplo, una muy buena serie también de Mario Götze, que también se lo está viendo un poco rejuvenecido y que también es una de las claves de esta Eintracht versión 2025. Por eso, esa serie creo que es un buen argumento para sostener de que el Eintracht puede hacer una buena Europa League, o que puede llegar, creo que ya la está haciendo, pero que puede ser algo positivo pensando en que el equipo pueda hacer o pueda llegar aún más lejos. Ahora me voy a meter, por supuesto, que en la serie ante el Tottenham y por supuesto lo que se le puede venir si pasa a la siguiente instancia. Pero, insisto con esto del factor anímico, el Eintracht cuando le ha tocado jugar la serie ante el Ajax mostró otra cara. Diferente de lo que mostró en Bundesliga, porque en el medio de esa serie ante el conjunto neerlandés perdió frente a la Unión Berlín en condición de local. Perdió 2-1, un partido muy loco porque lo empieza ganando con un gol de Batshuayi, después se lo terminan dando vuelta. Ekitike en el último minuto termina fallando un penal, se lo ataja Rono, el arquero del conjunto berlinés. Pero es un muy mal partido el Eintracht, que lo termina perdiendo creo que por un pésimo segundo tiempo, en el que tuvo la chance para empatarlo, pero la verdad que jugó muy mal. Y es un partido que creo que también explica lo que voy a decir después, porque el Eintracht antes de esta serie ante el Tottenham, el fin de semana, el sábado pasado, perdió 2-0 frente al Werder Bremen, un triunfo también muy justificado del conjunto de Bremen, un Eintracht que no remató el arco en 90 minutos, partido realmente también muy pobre del equipo de Top Möller, pero que esos dos partidos, el de la Unión Berlín y este del Werder Bremen, creo que me sirven para ejemplificar de que el Eintracht tiene la cabeza totalmente puesta en la Europa League. Porque creo que son dos partidos muy comparables, por supuesto que son dos derrotas, y son dos derrotas ante equipos por ahí que no están tampoco haciendo una grandísima temporada. No es que perdió ante, no sé, ya perdió ante el Leverkusen y ante el Bayern, pero no es que perdió ante equipos que por ahí estén peleando en la zona alta. Perdió ante dos equipos, uno, el Unión Berlín, que en ese momento está peleando el descenso, y ante un Werder Bremen que es un equipo más de media tabla. Entonces son dos partidos en los que, viéndolos, la sensación que me transmitió el equipo es que tenía la cabeza en otro lado, y en ese otro lado es la Europa League. Por eso creo que el club también sabe que tiene, o que ya está en cuartos, y que tiene la chance de llegar lejos. Está ahí, a ver, parece fácil decirlo, decir, bueno, está a 2 instancias, llega a la final, es fácil decirlo así, y después la verdad que es complicado llegar a la final, pero creo que esta Eintracht, pensando en sus rivales, pensando en el Tottenham primariamente, la verdad que no es menos que el Tottenham. Es cierto que el conjunto de Postecoglou viene con una temporada complicada, una muy mala temporada en Premier, y que tiene por ahí la Europa League como la esperanza de salvar la temporada. Además, el Tottenham ganar un título sería algo totalmente histórico, algo totalmente esperado, pero es un equipo que no viene tan bien, que viene con muchas dudas, que sí, es cierto que tiene más calidad ofensiva, más calidad en general que el Eintracht, porque en ataque, si bien no están funcionando de la mejor manera, tenés a Solanke, tenés a Brennan Johnson, tenés a Heung-min Son, por supuesto que está en un bajón de nivel, pero no deja de ser un futbolista que te puede marcar la diferencia. El caso de Matizal, que es este jugador que está a préstamo del Bayern, Maddison. La verdad que es un equipo, insisto, que tiene más calidad individual que el Eintracht, eso creo que está fuera de discusión. Obviamente después con el Cuti Romero, con Vicario ya nuevamente en el arco, con Bentancur. Es un equipo, insisto, tiene más calidad individual. Después en el juego, en el funcionamiento, sí son equipos que por ahí ambos tienen ciertas dudas,
Pero vuelvo a lo de antes, creo que este Eintracht no es un equipo, o no es menos que que el Tottenham. Y es un equipo que, vuelvo a lo de antes, cuando ha jugado Europa League, cuando ha sonado el himno de la UEFA, es un equipo que se enciende, que le gusta jugar esta competición. Vuelvo a lo que dije en un inicio, es un equipo que ya ha adquirido experiencia, que ya tiene roce y que le gustan jugar estos torneos internacionales. Entonces, creo que el equipo puede mostrar otra cara. Creo que va a mostrar otra cara frente al Tottenham, de la que mostró el último fin de semana, o de la que muestra por ahí en los últimos partidos de Bundesliga. Entonces vamos a ver, creo que un Eintracht muy competitivo y que le va a plantar cara. Creo que el factor de que la serie se juegue, o que el partido de vuelta se juegue en Frankfurt, también puede ser un buen aliciente para el conjunto de Top Möller. Y después veremos, porque si logra pasar esta instancia, sabe que en la semifinal o estará enfrentando al Bodo Glimt, que es la gran revelación de esta Europa League, de los 8 equipos que quedan, y la Lazio, que son 2 equipos que también no creo que el Eintracht sea menos. Creo que contra el Lazio incluso son, en cuanto a la calidad individual, son niveles también muy parecidos. Y bueno, ni hablar contra el Bodo Glimt, que igualmente es un equipo respetable, porque es un equipo que, insisto, está haciendo una muy buena competición, está haciendo un muy buen torneo, y que aparece como el más frágil, o más fácil, por así decirlo, de los equipos que quedan en esta competición, pero no deja de ser un equipo, insisto, revelación, y que ha hecho méritos para llegar a esta instancia. Pero lo que quiero decir, en definitiva, es que el Eintracht no es menos que el Tottenham, no es menos que el Lazio y no es menos que el Bodo Glimt. Entonces, es un equipo que, si planta cara, si vuelve a mostrar una versión competitiva, bueno, creo que es un equipo que tranquilamente podría, como mínimo, pasar esta instancia y plantarse en las semis. Después en las semis veremos. Pero por eso creo que el club está ahí, ¿no? Un poco en la cabeza, no solo el plantel, no solo Tom Möller, está con la cabeza de que esta Europa League, y puede llegar bastante lejos, y por qué no repetir lo que fue hace un par de temporadas, como decía en el inicio, y conseguir algo muy parecido, por ejemplo, a lo que hizo ante el Rangers en el Sánchez Pizjuán. Además, teniendo en cuenta que este año la Europa League se vuelve a definir nuevamente en España, en este caso en el estadio del Athletic Club, que es el otro equipo, que es uno de los equipos que llega por el otro lado del cuadro. Por eso, bueno, veremos. Creo que es un equipo, insisto, que va a mostrar una cara competitiva. Veremos si le alcanza para pasar, pero, insisto, creo que es un equipo que puede hacer, o puede llegar aún más lejos de lo que ha llegado hasta el momento en esta edición de la Europa League. Del otro lado del cuadro, también para hablar un poco del torneo general, está el Athletic frente al Rangers, si no recuerdo mal, y el Manchester frente al Lyon. Además, eso, ¿no? Que el Eintracht también evitó por ahí la parte dura del cuadro, porque si bien el Manchester, sabemos todos los problemas que tiene, pero creo que también es un equipo que ve esta Europa League como una gran posibilidad. Entonces, creo que era también un rival, por así decirlo, a esquivar. El Lyon también es un equipo que por ahí no está en su mejor momento, pero no deja también de ser un equipo complicado, y que incluso el Lyon ya le ha ganado al Eintracht, por ejemplo, en lo que fue la fase de liga, un triunfo, si no recuerdo mal, 3-1 o 3-2 en Francia. Y bueno, ni hablar del Athletic Club, que por supuesto es el equipo que tiene la gran oportunidad de llegar a la final, sabiendo que la propia final se va a jugar en casa. Entonces también tiene esa gran posibilidad. Y por qué no, así como decía que el Eintracht tiene la posibilidad de llegar a una final y nuevamente jugarla en España, ¿por qué no pensar que nuevamente se pueda encontrar con el Rangers, equipo que anteriormente había dicho que le ganó la última Europa League? Por eso veremos, estaremos analizando solamente la serie frente al Tottenham mañana, hoy, el partido de ida, pero solamente no sé si el análisis lo vamos a hacer, si lo voy a hacer hoy o si lo voy a hacer mañana viernes, veremos. Pero, y seguramente también la semana que viene, hablando de lo que ya sea, o de cómo haya terminado la serie, de cómo haya terminado. Por eso veremos, los leo en comentarios, por supuesto, con lo que piensan de la Eintracht, si es que puede llegar aún más lejos, si va a pasar esta serie frente al Tottenham, si no, si llega a la semifinal, si llega a la final, si es uno de los candidatos a quedarse con esta Europa League. Bueno, veremos, por supuesto que los voy a estar leyendo en comentarios. Lo he dicho, quería hacer un video hablando un poquito de para qué está el equipo. Creo, para redondear,
creo que está para por lo menos plantarse como mínimo dentro o ponerse dentro de los 4 mejores, y a partir de ahí, bueno, creo que se vale soñar para todos los equipos. Así que bueno, no mucho más. Por supuesto que los leo en comentarios con lo que les haya, con lo que piensen del conjunto de Tom Muller. También, ¿por qué no? Creo que me digan también quiénes piensan que son por ahí los grandes candidatos a esta Europa League. Insisto con lo del Athletic, que tiene la condición de jugar de local el partido de la final. Lo del Manchester, lo del Lyon, lo del Tottenham, ¿por qué no? Lo del Lazio, bueno, todo lo que me quieran decir, por supuesto que se agradece. También, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si que les gustó, que lo compartan, y me sigan en el resto de mis redes sociales. Y bueno, ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido y así nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.